Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 98. Discusión con el sumo sacerdote y mi resolución. Me dieron permiso para encontrarme con el sumo sacerdote en la quinta campana, así que fui a su habitación con Fran cuando llegó el momento. El sumo sacerdote, que aparentemente había escuchado los detalles de Fran, habló tan pronto como vio mi rostro. Rechazo tu propuesta. No hay ninguna razón para desviar más fondos o mano de obra al orfanato. No solo rechazó mi solicitud sin siquiera dejarme hablar, lo hizo de una manera que no podía entender. No había esperado en lo más mínimo que él dijera que no había razón para ayudar al orfanato, a pesar de saber cuán horrible era la situación. ¿Qué quieres decir sin razón? Mientras hablamos, los niños pequeños mueren de hambre. Eso no es un entorno en el que un niño deba estar. Tal vez simplemente no sabía lo mal que realmente estaban las cosas. Intenté nerviosamente explicarle al sumo sacerdote lo que había visto. Pero él levantó una mano e interrumpió mi explicación. Dejando de lado a nuestros sacerdotes y aprendices que trabajan, no tenemos el dinero para gastar en huérfanos antes del bautismo. Puede que no lo sepas ya que tus padres te criaron, pero el templo no reconoce a los niños antes del bautismo como humanos. Serán tratados como humanos solo después de ser bautizados. Esperaba que fuera así, ya que las personas no podían entrar al templo ni recibir trabajo hasta que se bautizaban. Aún así, incluso sin reconocerlos como humanos, no era correcto tratar a los niños así. ¿Estás diciendo que no te importa si los niños mueren? Sí, porque sus muertes serían parte del plan de los dioses para nosotros. Para decirlo en términos duros, el templo estaría mejor sin ellos. Quería que negara mi pregunta, pero en lugar de eso la aceptó como si no fuera nada. Me quedé allí, aturdida, y el sumo sacerdote comenzó a explicar la situación. En el pasado, había el doble de nobles vestidos de azul aquí. Matemáticamente se puede deducir que había el doble de servidores y servidores de aprendices. En promedio, una túnica azul tendrá de 5 a 6 sirvientes. ¿Puedes adivinar cuántos sirvientes quedaron atrás cuando las túnicas azules volvieron a la sociedad noble? Si quedaban 10 nobles, eso significaría que 60 a 70 sirvientes se quedarían en el templo. Teniendo en cuenta que el templo mantenía a los sirvientes alimentados y cosas así a través de las donaciones y los restos de las túnicas azules, no era difícil imaginar que su partida masiva arruinaría financieramente el templo. Vendimos una treintena de doncellas y sacerdotes grises a los nobles como sirvientes, pero todavía hay demasiados sacerdotes en nuestras manos. ¿No podrías enviar a esos sacerdotes para cuidar a los niños? Las cosas solo empeorarán con más bocas que alimentar. ¿Por qué crees que el alto obispo se deshizo de tantas doncellas grises? Parece que no entiendes lo que te estoy diciendo. Estaba claro que a medida que aumentaba la cantidad de túnicas azules en los próximos años, el templo necesitaba tener a mano túnicas grises en exceso para servirlas. Pero en un momento sin suficientes dones divinos para todos, el sumo sacerdote quería evitar que aumentara la población de túnicas grises. ¿No puedes por lo menos mantenerlos limpios? Es probable que la enfermedad estalle en un ambiente tan sucio. ¿Entonces sugieres matarlos a todos ahora, antes de que la enfermedad se propague? Una solución lógica, pero que no se reflejaría bien en nosotros. No. Eso no es lo que quise decir. Quería gritarle. ¿Qué te pasa? Pero me tragué el impulso. El sumo sacerdote y yo no solo estábamos en posiciones completamente diferentes, sino que habíamos sido criados en entornos completamente diferentes.
Su visión del mundo era tan extraña para mí como la mía para él. Hablamos el mismo idioma, pero entendernos era otro asunto. Sumo sacerdote, ¿por qué el orfanato está aquí si no es para criar niños sin padres? Tú no entiendes. El orfanato solo existe para convertir a los niños abandonados en sirvientes para la nobleza. Yo y sus entendimientos de lo que deberían ser los orfanatos no podrían ser más diferentes. El sumo sacerdote estaba completamente impasible ante conceptos como la piedad o la compasión. Soltó un suspiro que dejó en claro que también se estaba frustrando con mi falta de comprensión. Si quieres ayudar a los que están a punto de morir, haz lo que quieras. Entonces, te convertirás en la directora del orfanato y asumirás toda la responsabilidad del orfanato. Su inesperada oferta me hizo jadear. Quería ayudar a los huérfanos, pero no tenía la determinación necesaria para dirigir todo el orfanato con toda la responsabilidad. Eso fue demasiado aterrador. No podría hacer eso. Apreté el puño y sacudí la cabeza lentamente. El sumo sacerdote asintió, luego continuó mientras me miraba a los ojos. En ese caso, la proporción actual de sacerdotes azules y grises proporciona suficientes dones divinos para alimentar a aproximadamente 40 de los que están en el orfanato a un nivel satisfactorio. Tienes más ingresos disponibles que cualquier otra túnica azul en el templo. ¿Pagarás la comida de los más de 40 huérfanos restantes? No puedo. En realidad, no tengo control sobre la mayoría de los ingresos del taller. Ya había gastado demasiado dinero en renovar mi habitación y pagar a mis sirvientes. Apenas me quedaba incluso vendiendo recetas. El restaurante italiano aún no estaba abierto, y no había establecido nada que me trajera ingresos estables. Apoyar a los huérfanos no era factible con mis ingresos actuales. No asumirás la responsabilidad y no gastarás tu dinero. Si no estás dispuesto a hacer nada, guarda silencio. Un sentido de justicia a medias no te da derecho a hablar sobre los asuntos de los demás. Simplemente sigue leyendo tus libros en silencio, sin pensar en cosas más allá de ti. El sumo sacerdote tenía tanta razón que ni siquiera podía discutir. No tenía derecho a quejarme cuando no estaba dispuesto a hacer nada yo misma. En muchas situaciones, era mejor no hacer nada que hacer un intento poco entusiasta de ayudar. Lo siento por perder su tiempo. Salí de la habitación del sumo sacerdote con la cabeza gacha. Con su rechazo, no había nada más que pudiera hacer. Solo tenía que guardar silencio. Eso es lo que traté de decirme, pero las excusas me hicieron sentir enferma, como si me hubiera tragado un ladrillo. Hermana Main, ¿te gustaría ir a la sala de los libros? Quizás alegraría tu estado de ánimo. Fran se arrodilló y me miró a la cara. En contraste con su reticencia anterior, su tono era gentil y considerado. ¿Sabías que esto sucedería, Fran? Mi trabajo fue una vez comprender y servir al sumo sacerdote. Esperaba que discutir este asunto con él te dejara infeliz. Por favor, olvídate del orfanato. Fran me tomó de la mano y me guió a la sala de los libros mientras yo caminaba lentamente. Al leer libros, podría absorberme en la palabra escrita y olvidar mis problemas mundanos. Desafortunadamente, sonó la sexta campana y Lutz llegó para meterme en lo que parecía una cuestión de momentos. Tuve que salir de la sala de libros e ir a mi habitación para cambiarme. Lo quisiera o no, podía ver el orfanato desde los pasillos en el camino a mis habitaciones. En el momento en que lo hice, recordé lo que vi y la necesidad de vomitar se agitó dentro de mí. Sentí el vómito corriendo por mi estómago y mantuve la boca cerrada con las manos. Luché duro para evitar vomitar. Fran me recogió apresuradamente y corrió hacia un armario, donde me alcanzó un cubo de limpieza. Mientras vomitaba en el cubo, sentí la necesidad de estallar en lágrimas. Nunca olvidaría lo que había visto. Tal vez podría evitar pensar en ello si seguía leyendo, pero los recuerdos definitivamente aparecerían cada vez que hiciera algo más. En mis días como Urano, África estaba tan lejos de Japón que ninguno de los sufrimientos allí tenía nada que ver conmigo, y podía mantener la calma donando 100 yenes o 2 cuando surgiera la oportunidad.
Creo que eso es muy triste mientras veo la televisión y como comer, y luego me olvido en una hora. Pero mis habitaciones aquí estaban directamente conectadas al orfanato. Era imposible para mí vivir con tranquilidad sabiendo que había huérfanos sufriendo así a solo una pared de mí. Hermana Main, ¿cómo te fue? Gil vino corriendo hacia mí. Sus ojos morados, lo suficientemente oscuros como para ser casi negros, brillaban con tanta esperanza que tuve que mirar al suelo. Lo siento, Gil. El sumo sacerdote se negó a ayudar. Pero, ¿por qué? Gil me miró con pánico, casi aturdido por la incredulidad. No solo no pude ayudar a salvar a los huérfanos de su sufrimiento, sino que ni siquiera pude cumplir con las expectativas de Gil. Seguí mirando al suelo, me dolía el corazón, y me preparé para soportar cualquier insulto que Gil me lanzara. Gil, conténgase. Caray, no seas estúpido. Te dije que no esperaras nada, ¿no? Fran y Delia advirtieron a Gil que se fuera. Parecía que quería decir algo, pero apretó los labios y miró al suelo como yo. Delia se encogió de hombros y comenzó a prepararse para cambiarme de ropa. Todo esto realmente está sucediendo porque el sumo obispo corta a sus doncellas una vez que tienen hijos, llamándolas inútiles ya que no pueden hacer su trabajo. No hay nada que el sumo sacerdote pueda hacer al respecto. Delia. Es verdad. Normalmente, las doncellas del santuario que acaban de dar a luz o que tienen vientres grandes se encargarían de los huérfanos, pero como el sumo obispo no quiere que cuiden más sacerdotes, primero los elimina. Dicho esto, dado que necesita doncellas de santuario gris para ofrecer flores a los visitantes, y tiene que reemplazar a las niñas con grandes barrigas, no puede deshacerse de todas las doncellas de santuario gris. Necesita algunas más por si acaso. Según Delia, todas las doncellas y aprendices que quedaban en el orfanato para limpiar y lavar la ropa eran todas jóvenes y relativamente atractivas. Las doncellas del santuario que dieron a luz fueron desechadas, las poco atractivas fueron vendidas a los nobles como sirvientes, dejando solo a las lindas que podían ofrecer flores cuando era necesario. Tal fue el resultado de que los sacerdotes azules dejaran atrás a muchos de sus sirvientes. Los hombres podían trabajar durante mucho tiempo sin temor al embarazo, por lo que se vendieron sacerdotes grises bien entrenados a los nobles como asistentes personales por un alto precio. Pero como había menos nobles en general en este momento, había menos demanda de ellos. Actualmente había más sacerdotes grises sin vender que doncellas en el templo. Espera, ¿eso significa que los niños en el orfanato son hijos de sacerdotes azules? ¿Tienen sangre noble? Al menos la mitad de ellos, Incluso yo, dijo Delia casualmente. Delia, ¿tienes maná? Aparentemente es difícil tener hijos con alguien con mucho menos maná que tú. Eso significa que solo los sacerdotes azules con apenas cualquier maná podrían embarazar a sus sacerdotes grises, y estoy bastante seguro de que no puedes volver a la sociedad noble si tienes hijos en el templo. Lo que significaba, a su vez, que todos los que aún estaban en el templo eran aquellos que apenas tenían maná. El modus operandi egocéntrico del templo me hizo doler la cabeza. El sumo obispo toma todas las decisiones finales sobre el templo, por lo que será más efectivo hacerlo como tú que tratar de luchar contra él. Ahora bien, ¿se irían los hombres? Necesito cambiar a la hermana Main. Delia agitó la mano para sacar a Fran y Gil de la habitación, luego extendió la mano para cambiarme la ropa. Caray. Sonríe un poco, hermana Main, no es como si tú también fueses a morir. Solo olvídate de ellos. No hay nada que puedas hacer por ellos, después de todo, dijo Delia mientras cambiaba mi ropa rápidamente. Pero ella estaba equivocada. Podría hacer algo. Podría mejorar la situación del orfanato si usara todos mis fondos del taller Main. Pero al sumo sacerdote y al sumo obispo no les importaba, y en el momento en que se me acabara el dinero, las cosas volverían a ser como antes. Y, sobre todo, tenía miedo de asumir la responsabilidad de tantas vidas. No era que no pudiera hacer nada. Era que tenía demasiado miedo de hacer algo, de apostarles mi vida y dinero. Lutz.
Lutz. Cuando Lutz vino a buscarme, salté a sus brazos y lo abracé con fuerza. Me sentí aliviado de estar de vuelta en un mundo donde la gente me entendía y yo los entendía. Las lágrimas fluyeron de mis ojos como si una presa hubiera estallado. Lutz reflexivamente me dio unas palmaditas en la cabeza y miró a Fran, que me estaba despidiendo. ¿Qué pasó, Fran? Te lo explicaré mientras caminamos. Fran miró al guardia de la puerta y luego comenzó a caminar. Explicó lo que había sucedido hoy mientras viajábamos por la bulliciosa calle de la ciudad. Luego buscó ayuda del sumo sacerdote. Le aconsejé que se rindiera después de que él se negara, pero el corazón de la hermana Main sigue dolido. Sí, ver niños moribundos es bastante duro. Pero no hay nada que puedas hacer, Main. No te preocupes por eso. Solo olvídate de ellos. Había vivido una vida bastante pacífica aquí a pesar de mi pobreza, así que lo que había visto era demasiado intenso para que lo olvidara tan fácilmente. Desearía poder olvidarlos. La ignorancia es grata. Pero ahora que sé que hay niños muriendo de hambre detrás de las paredes de mi propia habitación, no puedo fingir que no sé nada, dije mientras sollozaba. Lutz se detuvo y me miró a los ojos. ¿No te gusta lo desordenado que está el orfanato en este momento, sí? ¿Qué quieres cambiar? Imaginé lo que había visto, pensé en cómo pensé que debería ser el orfanato y luego hablé. Quiero que esos niños coman hasta que estén llenos, y luego crezcan de manera saludable. Quiero que duerman en al menos sábanas limpias en lugar de ese heno sucio, apestoso y con moho que probablemente los esté enfermando. ¿Comer hasta que estén llenos? Eso es algo que solo los ricos pueden hacer. Tienes que estar satisfecho con que coman lo suficiente como para moverse. Ni siquiera puedo comer hasta que esté lleno en casa. Al escuchar mis sueños, Lutz dijo que esperaba demasiado. Pensé en mi propia casa y de repente me di cuenta de algo al comparar mi vida anterior, con mi vida falsamente noble en el templo. Me había olvidado de eso últimamente porque estaba comiendo toneladas de comida sabrosa en el templo y el presupuesto de mi familia se había vuelto más cómodo, pero casi ningún niño de la ciudad baja podía comer hasta que se llenaba. Incluso Lutz había luchado con la comida durante toda su vida, perdiendo constantemente frente a sus hermanos mayores en peleas por la mesa. Está bien. Simplemente conseguir suficiente comida tendría que ser suficiente. Y de todos modos, ¿qué sentido tiene que intentes darles toda esa comida tú misma? Deberían ir a recoger su propia comida primero. ¿Cuál es el punto de estar sentado cuando tienes hambre? ¿Qué va a salir de eso? Había estado pensando en la situación del templo en el vacío ya que era una institución tan aislada, pero sí cambiaba mi objetivo de lograr que los huérfanos estuvieran al mismo nivel que los niños de la ciudad baja. Los costos necesarios bajarían enormemente. Podrían simplemente ir al bosque y recoger su propia comida para complementar lo que les compro. Desafortunadamente, a los huérfanos no se les permite salir del orfanato, dijo Fran con tono preocupado. Los huérfanos generalmente se mantenían encerrados en el orfanato, para evitar que los nobles los vieran antes de bautizarse, y probablemente para evitar que aprendieran más sobre el mundo por su cuenta. Me quedé en silencio, sin saber qué decir al respecto, pero Lutz no había pasado mucho tiempo en el templo y, por lo tanto, solo sacudió la cabeza. ¿Quién inventó esa regla? Si los niños tienen peso muerto. ¿Cuál es el problema de dejarlos ir al bosque? Tú y Gil están saliendo del templo, así que sí. Son mis sirvientes, es diferente. Solo se les permitió irse porque su trabajo ahora involucraba entrar y salir del templo por negocios para mí. Lo mismo era cierto para los sacerdotes grises que iban al barrio de los nobles. No eran libres de irse como quisieran. Muy bien, entonces ¿por qué no hacer que todos los huérfanos sean tus sirvientes? Eso los dejará salir, ¿sí? Miré a Lutz, parpadeando sorprendida por su idea inesperada. Espera un momento, intervino Fran. Eso está simplemente fuera de discusión. En primer lugar,
Seguramente la hermana May no podría permitirse el lujo de proporcionarles a todos ellos la comida, el refugio y la ropa que se espera de los maestros. Ya que solo van al bosque, ella podría comprar un montón de ropa en nuestras pobres tiendas de segunda mano por poco dinero. Traté de calcular en mi cabeza cuánto costaría comprar suficientes cuchillos y cestas para que pudieran ir al bosque. Naturalmente, había suficientes tareas en el templo para que no todos pudieran ir al bosque a la vez, pero si les asignaba grupos y los rotaba a diario, no tendría que comprar tantas herramientas. Unos 20 pares de accesorios, algunos cuchillos y algunas canastas deberían ser más baratos que la ropa elegante que compré para ustedes tres, Fran. Mis palabras sorprendieron a Fran y él abrió mucho los ojos y miró la ropa que llevaba puesta. Había comprado ropa de alta calidad para mis sirvientes. Eran incomparablemente mejores que la ropa que normalmente usaba en casa. Llevarlos al bosque y dejarlos juntar todo lo comestible para resolver sus propios problemas alimentarios. El orfanato no tiene dinero, eso significa que son pobres como yo. Lutz estaba siendo franco, pero tenía razón. Cuando lo necesites, no debes esperar a que otros te den cosas, debes hacer lo que puedas para obtenerlas tú mismo. Fran, puedo enviarlos al bosque si son mis sirvientes, ¿verdad? Como te envié a ti y a Gil a la compañía Gilberta antes. Ese es el caso, sí. Entonces podría hacer que ellos también recojan madera de Bolrim para mí. Sugerí, lo que hizo que los ojos de Lutz brillaran. ¿Quieres hacer del orfanato una sucursal del taller Main? Si convierto al orfanato en una sucursal del taller Main, puedo darles a los huérfanos una vía para ganar dinero a través de la fabricación de productos. Incluso si salgo del templo en el peor de los casos, podrían ser capaces de sostenerse de forma independiente. Aunque llevarlos al bosque y recolectar ingredientes para cocinar sería lo primero. Lutz y yo comenzamos a discutir métodos eficientes y dónde deberían comenzar los cambios, momento en el cual Fran nos interrumpió de mala gana. Creo que esta es una buena idea. Sin embargo, hermana Main, también es completamente diferente a cómo el templo ha funcionado hasta este punto. El sumo sacerdote le preguntará una vez más si está dispuesto a asumir la responsabilidad de tantas vidas. ¿Serás capaz de responder? Sentí la sangre drenarse de mi cara. Fran tenía razón. Era difícil pensar que el templo se vería a la ligera con una extraña como yo ignorando las tradiciones, y volcando el orfanato sobre su cabeza. Eso causaría fricción con el sumo obispo, el sumo sacerdote e incluso las túnicas azules. Sin mencionar que ganar dinero a través del trabajo inevitablemente introduciría desigualdad. Lo siento, Lutz. Tengo demasiado miedo de ser responsable. Muy bien, Main. ¿Tienes más miedo a la responsabilidad que a dejar morir a los huérfanos? Tenía miedo de ambos. Si abandonara a los huérfanos, sabía que sentiría el peso de sus vidas en mi espalda por el resto de mi vida. Pero tampoco estaba preparada para asumir la responsabilidad de tanta gente tampoco. Mientras aferraba mi cabeza miserablemente, Lutz se encogió de hombros. Ya lo sabes. ¿Por qué pensarlo tanto? Solo inténtalo y detente si no funciona. Lutz, no es tan simple. Aquí hay vidas en juego. Miré a Lutz y él resopló como veno. Es solo una realidad para los talleres sin clientes y las tiendas sin ventas para cerrar. Pero con el orfanato, sus trabajadores no dependen de ti para todo. Todavía tendrán un lugar para quedarse, y todavía tendrán los regalos divinos. Sí. ¿Por qué tienes que ser tan responsable con las personas que siempre tendrán un lugar para quedarse? Sin mencionar que yo también soy parte del taller Main. Habría puntos en los que tendría que asumir la responsabilidad. Beno probablemente daría una perspectiva diferente si le preguntara sobre mis deberes como capataz. Pero, por alguna razón, Lutz estando conmigo me quitó toda mi preocupación. Me daría miedo hacer todo sola, pero si Lutz se quedara conmigo, de alguna manera pensé que las cosas estarían bien sin importar qué. Hagámoslo juntos, Main. ¿Quieres salvarlos, no?
Sí. Agarré la mano extendida de Lutz. Al ver eso, Fran sonrió en derrota. Yo también te ayudaré, hermana Main. Capítulo 99. Charla secreta con el sumo sacerdote. Había decidido salvar a los huérfanos, pero no había mucho que pudiera hacer camino a casa. Después de hablar con Lutz y Fran, decidí hacer mi trabajo con cuidado, con el punto clave de cuidarme. No estaba segura de que también los huérfanos hambrientos podían manejar la comida, así que comencé haciendo una sopa ligera con trozos de pan, que Lutz les entregó por la puerta trasera. Fran había dicho que si entregaba regalos divinos a la puerta principal mientras Gil entregaba sigilosamente la sopa desde la puerta trasera, podríamos alimentar a los niños pequeños sin que nadie lo notara. Gil está muy preocupado por ellos, por lo que debe tomarse este trabajo muy en serio. Le daré a Gil algo de mi ropa y le diré que la use cuando está haciendo trabajo sucio, ofreció Lutz. Eso fue todo lo que pude hacer hoy, pero me sentí mejor al saber que, al menos, eso significaba que no morirían de hambre de la noche a la mañana. Pero en contraste con mi alivio, Fran me miró con expresión rígida. Hermana Main, tenga cuidado con Delia. Es muy probable que el sumo obispo se oponga a salvar a los huérfanos. Y el sumo sacerdote no lo hará. Pensé que el sumo sacerdote también se oponía bastante a eso, pero no estaba segura de lo que Fran estaba pensando. Sus ojos se abrieron un poco sorprendidos por mi pregunta. Discutiré este asunto con el sumo sacerdote. Sé que está tan frustrado como tú con el abandono del orfanato y el trato a los sacerdotes grises y a las doncellas. ¿Qué? Ciertamente no me pareció así. Incliné la cabeza confundida y Fran bajó los ojos con pesar. ¿Recuerdas lo que dijo Delia? El sumo obispo tiene la máxima autoridad dentro del templo. Por esta razón, el sumo sacerdote esconde sus verdaderos sentimientos e intenciones, detrás de una máscara noble para que no sean detectados. Puede ser extremadamente difícil de notar, pero está muy frustrado con el sumo obispo en este momento. No me di cuenta de eso en absoluto. Necesitaría ser un detective para darme cuenta de los mensajes ocultos, en la conversación anterior que tuve con el sumo sacerdote. No sabía que estaba frustrado con el sumo obispo. ¿Podría Fran leer la mente del sumo sacerdote? Pensé desconcertado y Lutz se encogió de hombros. Parece que tienes que decirle al sumo sacerdote que Main no lo entiende. En efecto. La hermana Main necesitará estudiar las formas indirectas y eufemísticas de la nobleza. Las dos me miraron con la clase de lástima que un maestro podría mirar a un estudiante que falla. ¡Ay! Durante los días siguientes, Fran y yo discutimos la mejor manera de acercarnos al sumo sacerdote, mientras Gil continuaba entregando la comida sigilosamente. Como el taller de Main estaría involucrado, incluso envolví a Beno en esto, quien hizo una mueca y se quejó de que volviera a meter la cabeza en problemas. Quería obtener el permiso del sumo sacerdote lo antes posible para poder comenzar a trabajar en mejorar el orfanato, pero Beno me gritó por volver a pensar. No cargues directamente a tu objetivo así. Puede ser molesto tratar con los nobles adecuadamente, pero es esencial prepararte con anticipación y sentar las bases antes de reunirse con ellos. Realmente, se podría decir que el resultado de una reunión se decide antes de que comience. Nada bueno saldrá de ti, solo apresurándote a conocerlos sin un plan. El maestro Beno tiene razón. La hermana Main siempre actúa tan pronto como toma una decisión. Pero cuando se trata de discusiones importantes, es normal comunicar sus solicitudes y lo que sabe antes de organizar una reunión. Cuando se discuten asuntos con los nobles, uno no debe ser impaciente. Tómese todo el tiempo que pueda para sentar las bases que garanticen un resultado lo más favorable posible para usted. Fran me informó que reunirme con el sumo sacerdote justo después de ver a los huérfanos, y pedirle repetidamente su ayuda de manera emocional fue, en realidad, enormemente grosero y una violación flagrante de los modales corteses. Las cosas no me irían bien si no le diera al sumo sacerdote suficiente información y tiempo para prepararme. Esta será una buena oportunidad para usted, hermana Main.
Observe y aprenda cómo organizar una reunión con un noble y prepárese con anticipación. Esto será muy importante para ti en los próximos años. Como resultado de varias conversaciones sobre el asunto, decidí aceptar el puesto de director del orfanato y utilizar los fondos obtenidos por el taller Main para mejorar el orfanato, pensando en establecer una sucursal allí. Primero, lavaría a los niños aún no bautizados y haría que limpien cada pulgada del orfanato. Una vez hecho esto, establecería el taller en el sótano del edificio de niños y traería las herramientas y aparatos necesarios para cocinar y hacer papel. Tenía en mente 3 grupos principales para dividir el trabajo: un grupo de tala de árboles y recolección en los bosques, un grupo de tareas de orfanato y un grupo de trabajo del templo. Rotarían una vez al mes y obtendrían experiencia en todas las formas de trabajo. Entonces, les preguntaría sobre sus sueños individuales y los ubicaría en consecuencia. Uno podría elegir sus propios trabajos a voluntad. Necesitaría limpiar la ropa y las herramientas, sin mencionar comprar ciertas cosas a través de Veno. Para obtener los fondos para todo, hice que Lutz y Ralph tallaran perchas de madera. Eran perchas a las que estaba acostumbrado, con hombros redondeados. Le expliqué a Veno que dañaban menos la ropa que las perchas con forma de cruz que había visto antes, y él saltó sobre ellas con ojos brillantes. Gracias por el dinero, como siempre. ¿Cuál es el objetivo final de la sucursal del orfanato del taller de Main? Preguntó Veno, evaluándome. Si no pudiera darle una respuesta adecuada, me llamaría idiota nuevamente. Entonces le dije la respuesta que ya había acordado por mucho tiempo. Para ganar suficientes fondos para pagar la comida del orfanato. Me gustaría que sean capaces de ganar independientemente el dinero necesario para pagar la comida, cuando los regalos divinos no son suficientes. ¿Comida? ¿Eso es todo? El templo les da casi todo lo que necesitan, como ropa y refugio, así que estoy bien siempre y cuando obtenga suficientes ganancias para cubrir sus alimentos. Lutz dijo que podrían recolectar comida en el bosque si no tuvieran dinero, pero dada la forma en que operaba el orfanato, no era realmente posible enviar a muchos de ellos para que se reunieran durante demasiado tiempo. Una vez que supiéramos si el taller allí podía ganar dinero, pagaría la comida hasta que sus ingresos aumentaran lo suficiente como para que ellos mismos la cubrieran. Cuando respondí las preguntas de Veno, Lutz escribió el precio del papel y el precio de la comida para hacer algunos cálculos. Parece que será sorprendentemente fácil cubrir solo la comida. Pero si vas a pagar, Main, ¿por qué molestarte en enseñarles a recolectar? Quiero que aprendan a recolectar mientras buscan madera. De esa manera, en el peor de los casos, podrán obtener comida para sí mismos antes de morir de hambre. Sin el conocimiento adecuado, simplemente recogerán hongos venenosos como solía hacerlo. Seguro que recogiste muchos hongos venenosos. Una vez que tuvimos una meta clara con todos los pasos relevantes descritos, Fran discutió sigilosamente el asunto con el sumo sacerdote, y aunque todavía no era público, aprobó que me convirtiera en la directora del orfanato y estableciera una sucursal del taller Main en el orfanato. Además de eso, permitió una reunión para oficializar las cosas. Parecía que tenía que escribir una carta con varios días de anticipación cuando solicitaba formalmente una reunión, así que escribí una después de que me enseñaron el formato adecuado. Tratar con los nobles, seguro es un dolor de cabeza. Cuando llegó la carta de invitación del sumo sacerdote, los niños en el orfanato ya habían mejorado mucho gracias a los esfuerzos de Gil. Gil dijo que ahora podían comer alimentos más duros además de su sopa, y que poco a poco se volvían más enérgicos. Estaban lo suficientemente sanos como para sobrevivir al ser bañados, mientras limpiaban sus habitaciones llenas de basura. Cuando llegó la tercera campana y señaló que era hora de nuestra reunión, fui a la habitación del sumo sacerdote con Fran. Gil y Lutz estaban listos en mis aposentos, preparados para comenzar a trabajar en cualquier momento. Muchas gracias por tomarse el tiempo de reunirse conmigo. Main, las mujeres nobles no hablan así. Según el sumo sacerdote, las mujeres nobles dirían le agradezco siempre tanto. Hubo un periodo en la historia en el que era popular que las mujeres se hicieran sonar un poco más dramáticas,
y varios vestigios de esa época permanecieron hasta nuestros días. La mayoría de las veces aprendí mi lenguaje cortés de la compañía Gilberta y los guardias en la puerta, por lo que probablemente tuve más exposición a los patrones de habla masculina que a los patrones femeninos. Parece que también necesitarás una doncella gris del santuario para que te enseñe el lenguaje. Pero eso puede esperar. Tenemos asuntos más importantes que discutir hoy. El sumo sacerdote había limpiado la habitación antes de que yo llegara, dejando solo a Arno. Comencé a caminar hacia su escritorio, pero luego el sumo sacerdote de repente caminó en la dirección opuesta, hacia su cama. ¿Sumo sacerdote? Arno dejó escapar un grito de sorpresa. Fran también parecía sorprendido. Simplemente seguía al sumo sacerdote, sin estar realmente segura de lo que estaba pasando. Separó las cortinas que rodeaban su cama, a cierta distancia del marco mismo, y me hizo señas para que avanzara. Incliné la cabeza confundida, luego vi que había una puerta construida en la pared al lado de su cama. Hablaremos aquí. El sumo sacerdote presionó su mano en la puerta e inmediatamente surgió un círculo mágico azul brillante, haciendo que la piedra preciosa de un anillo en su dedo brillara de un rojo brillante. La luz roja del anillo recorrió el círculo mágico y luego se desvaneció. Ni siquiera mis asistentes pueden entrar a esta sala. Ven, Main. La puerta se abrió con un clic y el sumo sacerdote entró sin Arno ni Fran. La habitación oscura daba tanto miedo que volví a mirar a Fran con preocupación. Asintió levemente y me hizo entrar. Disculpe. En el momento en que entré y la puerta se cerró, apareció una ventana en la habitación una vez oscura y permitió que entrara una corriente de luz brillante. Fue muy repentino, ya que las persianas se abrieron muy rápidamente. Mientras cubría mis ojos y esperaba a que se ajustaran, podía escuchar al sumo sacerdote moverse. Lentamente abrí los ojos y vi que la habitación que antes estaba completamente oscura era en realidad un estudio, que en cierta medida se parecía a la sala de laboratorio de la universidad. Había todo tipo de pergaminos y papel de pergaminos esparcidos por un escritorio y estantes, sin mencionar una pila de varios libros. Uno de los estantes tenía herramientas que nunca antes había visto alineadas una al lado de la otra, pero me di cuenta de que de alguna manera estaban relacionadas con la ciencia. La esquina de la habitación parecía ser un área de descanso con un banco acolchado, pero también había documentos que la cubrían. La habitación, a diferencia de la que mantenían limpios sus sirvientes, era completamente suya. Estaba en el estudio privado y personal del sumo sacerdote. Esta sala está construida de tal manera que solo aquellos con maná por encima de cierta cantidad pueden ingresar. Creo que eres la única otra persona en el templo que es capaz de entrar. No hay mejor lugar para una charla privada. Esta es una habitación escondida realmente genial. Es como, justo lo que esperaría de la magia. El sumo sacerdote me miró mientras limpiaba los documentos del banco. Tus aposentos tienen una habitación como esta. ¿Existe algo así? No lo sabía. Nunca había separado el dosel de mi cama, especialmente porque la cama era solo un marco sin colchón. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que colapsé, probablemente sería inteligente obtener un colchón en algún momento. Aunque como se requiere un registro de maná para usar, no podrás entrar por el momento. ¿Registro de maná? Podemos discutir el proceso otro día. Vayamos directamente al grano. Siéntate. El sumo sacerdote cortó la conversación sobre ese tema y señaló el banco que acababa de limpiar. Él mismo trajo la silla junto a su escritorio para sentarse. Cuando levantó la vista, no llevaba una expresión en blanco como la que Fran solía usar a menudo. Tenía el ceño fruncido y la boca doblada en un ceño fruncido. ¿Me va a dar una reprimenda? En los últimos días de ser criticado por Fran, me imaginaba lo que iba a decir el sumo sacerdote. Probablemente me había llevado a esta habitación para poder darme una reprimenda donde ningún sirviente pudiera ver. Y como estábamos solos, no podía pedir la ayuda de Fran. Yo estaba sola. Sumo sacerdote. ¿Por qué estamos hablando aquí en esta sala?
Porque Fran me dijo que no entendías cómo se comunican los nobles. Me miró. En general, tenía la cara de una persona algo fría e inexpresiva, por lo que verlo fruncir el ceño con claro disgusto fue realmente aterrador. A diferencia de los truenos de Veno, la ira del sumo sacerdote era helada y me hizo sentir que el hielo me congelaba de abajo hacia arriba. Y efectivamente, el día anterior hablaste de cosas importantes e imprudentes sin pensar primero. Ese día uno de los sirvientes del sumo obispo estaba en mi habitación, por negocios. ¿No lo notaste? No me di cuenta en absoluto. Supongo, entonces, que no entendiste que estabas criticando e insultando al sumo obispo en presencia de su sirviente, mientras yo prácticamente perecía por dentro, agonizando por cada palabra que salía de tu boca. Lo siento. Pensé que estaba ayudando al sumo sacerdote a comprender el horror de la situación, pero en realidad solo estaba criticando el método del sumo sacerdote mientras el sumo sacerdote, sus sirvientes y básicamente todos allí habían estallado en un sudor frío. Por lo menos, debes aprender los nombres y las caras de cada túnica azul, además de las caras de sus sirvientes. ¿Cómo piensas sobrevivir cuando no sabes nada de tus enemigos? Eres demasiado descuidada. La expresión exasperada del sumo sacerdote se parecía mucho a la que hizo Veno. Parecía que estaba destinado a que me enseñaran y reprendieran sin importar a dónde fuera. El señor Veno a menudo me llama una idiota irreflexiva. Ahora que lo mencionas, recuerdo que dijo que confías en los demás con demasiada facilidad y que nunca aprendes a pesar de ser engañada. Estoy totalmente de acuerdo con la evaluación de Veno. Si vas a estar con los nobles como una doncella del santuario azul, tendrás que aprender los caminos de la nobleza. Las reprimendas del sumo sacerdote provienen de un lugar de preocupación para mí y mi posición precaria. Era justo como Fran había dicho. Había ocultado sus intenciones y sentimientos verdaderos tan profundamente que no los había notado, pero en verdad, el sumo sacerdote me había estado protegiendo del sumo obispo. Parece que no te interesa captar señales ocultas, e intentas expresar abiertamente tus sentimientos, y eso te matará en la sociedad noble. Considérame sin interés en morir por tu ignorancia. Como me es imposible saber si estás entendiendo mis señales, he decidido que es mejor hablar contigo aquí cuando no deseo que otros escuchen nuestra conversación. Lo siento mucho, mucho. Solo entendería al sumo sacerdote si expresara sus pensamientos directamente, así que me había llevado al único lugar donde podía hacer eso. Fue inconveniente, pero fue de gran ayuda para mí. En todo caso, según Fran, has decidido convertirte en la directora del orfanato. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Dijiste antes que no asumirías esa responsabilidad. El sumo sacerdote me dirigió una mirada firme, sus ojos penetrantes no dejaban lugar para el secreto. Enderecé mi espalda. Mi decisión de salvar el orfanato se había fortalecido desde hace mucho tiempo. Le devolví su mirada de frente, esperando al menos transmitir lo determinado que estaba. Para ser honesta, todavía tengo miedo de tener tanta responsabilidad. Pero cualquier cosa es mejor que dejarlos así. Quiero ayudarlos si puedo. Entiendo. Si tiene la resolución necesaria, no tengo ningún problema con eso. Aprobó mi solicitud tan casualmente que no pude evitar mirarlo con mi sorpresa escrita en mi rostro. ¿De verdad? ¿Estás bien con eso? ¿No respondí con mi aprobación a través de Fran? Lo hizo, pero está siendo tan diferente de la última vez que hablamos, simplemente no sé qué decir. ¿Y qué esperabas? No me entendería si hablara indirectamente. Oh, lo siento. Mientras me disculpaba una vez más, el sumo sacerdote trajo consigo y consiguió varios pergaminos. Después de pasar sus ojos sobre ellos, me los mostró. Escuché tu plan en general de Fran, pero no lo entendí por completo. Parece que Fran tampoco lo entendió. Dijo que la discusión había procedido con interpretaciones silenciosas y frases peculiares exclusivas de los comerciantes. Por favor, explica claramente lo que piensas hacer después de convertirte en la directora del orfanato. Haré que el orfanato forme parte del taller Main.
Primero, trabajaré para mejorar la dieta de los niños que serán mis trabajadores, hacer que limpien el orfanato que será su taller y luego traerles las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo. Después de eso, planeo enseñarles a cocinar por sí mismos. Si se vuelven capaces de cocinar sopa, podrán hacer que los regalos divinos duren más tiempo en un cambio que mejorará drásticamente su situación alimentaria. Entiendo. ¿Qué significa eso de que quieres hacer que todos los del orfanato sean tus sirvientes? Preguntó el sumo sacerdote, mirándome. Quiero enviarlos fuera del templo, lo que significa que deben ser mis sirvientes. Eso no es necesario. Si hicieras eso, no tendríamos sirvientes listos cuando lleguen las futuras túnicas azules, y habría una fricción innecesaria. Como directora del orfanato, tendrá la autoridad para enviar a los aprendices fuera del templo a voluntad. Entendido. Si los niños pudieran salir, no tenía ningún motivo para convertirlos en mis sirvientes. Asentí en comprensión. ¿Qué harás una vez que los niños estén bien alimentados? Haré que hagan papel vegetal. En el pasado Lutz y yo lo hicimos nosotros mismos, por lo que cualquier niño debería poder hacerlo con la instrucción adecuada. Papel vegetal. El sumo sacerdote miró las pilas de pergamino en su escritorio. Eso me recordó que le había gustado más el papel vegetal de los regalos de Beno. El papel se venderá a través de los canales adecuados, y el taller Main ya ha firmado un contrato mágico que establece que venderemos nuestros productos a través de la compañía Gilberta, por lo que no hay peligro de que nos quiten la operación una vez que comience a beneficiarse. Una buena decisión, digna de un comerciante. Si el sumo obispo no robará la operación, no tengo ningún problema. ¿Qué pretendes lograr vendiendo papel? El sumo sacerdote avanzó la conversación, sus ojos se entrecerraron ligeramente con aburrimiento. Quiero que puedan comprar comida para sí mismos cuando no tienen suficiente. De esa forma no tendré que comprar su comida yo mismo, y no correrán el riesgo de morir de hambre por la partida de los sacerdotes azules. ¿Qué razón tienes para hacer esto? No trabajarías tan duro sin beneficio personal, ¿verdad? La mirada del sumo sacerdote se endureció, dejando en claro que esa era su pregunta más importante hasta ahora. Le devolví la mirada sin vacilar. Obviamente, así puedo disfrutar de mi lectura sin sentirme culpable. ¿Ahí vamos de nuevo? Sus ojos se abrieron con incredulidad. Es imposible para mí no preocuparme y sentirme mal cuando hay niños muriendo de hambre tan cerca de mí. Puedo olvidarlo brevemente mientras me concentro en la lectura, pero los recuerdos resurgen cuando termino y la culpa es insoportable. Simplemente me hace sentir horrible. Entonces, en resumen, te convertirás en la directora del orfanato y dirigirás una sucursal de su taller aquí simplemente para eliminar un obstáculo para tu lectura. Así es. Asentí con la cabeza y el sumo sacerdote se frotó las sienes. Eres más terca de lo que pensaba. Lo siento mucho. Suficiente de eso. ¿Cuál es su marco de tiempo? ¿Cuánto tiempo tardará el orfanato en estabilizarse después de asumir tu posición? La mayor parte del trabajo de preparación se llevó a cabo, así que ¿cómo van las cosas? Después del primer mes, deberíamos tener suficiente papel para comprar una cantidad decente de alimentos. Oh. Te veo preparada de antemano esta vez, murmuró el sumo sacerdote. Le mostré mi plan a Beno y Fran varias veces para asegurarme de que estaría bien tanto desde la perspectiva de un comerciante como desde la perspectiva de la nobleza, por lo que era difícil imaginar que tuviera agujeros considerables. Dijeron que la parte más poco confiable del plan era yo, que cortó profundamente y permaneció fresco en mi mente. Muy bien. Tienes mi permiso. Gracias. Fran dijo que lo entendería si me comunicara más adecuadamente. El señor Beno también dijo que tienes una buena mirada en tus ojos, y que debería hablar contigo cuando estoy preocupado por algo. Sumo sacerdote. ¿Por qué eres diferente de los otros sacerdotes? Pregunté, sabiendo que era una pregunta que haría que me gritaran si estuviéramos afuera. Y tal como se esperaba, el sumo sacerdote suspiró y me dijo que no preguntara ese tipo de cosas fuera de esta habitación.
No tengo la intención de contarte la historia de mi vida, pero no fui criado dentro de este templo. Me crié en una sociedad noble y entré al templo debido a circunstancias personales. Por eso, a pesar de mi disgusto por el gran obispo y sus métodos, todavía no es prudente oponerme a él. También harías bien en evitar enojarlo más de lo que ya lo has hecho. ¿Yo dirigiendo el orfanato no lo haré enojar? Los huérfanos que ganan dinero para sí mismos, se opusieron exactamente a cómo el sumo obispo había estado manejando las cosas. Tímidamente le pedí confirmación y me dio una risa burlona. Es un poco tarde para preocuparse por eso. Tengo la intención de afirmar que forcé el papel en ti, pero no te extralimites. No está tan familiarizado con las formas de nuestra cultura que ni siquiera puedo comprender lo que podría hacer sin supervisión. Manténme informado de todo lo que vas a hacer. Y escucha bien los consejos de Fran. ¿Entendido? Después de enfatizar firmemente la importancia de una comunicación clara, el sumo sacerdote me sacó de la habitación y regresé a mis aposentos con Fran. Gil y Lutz nos recibieron con los ojos llenos de esperanza. ¿Cómo te fue, Main? Se enojó mucho conmigo. Me dijo que estudiara más la cultura noble. Dijo que yo era irreflexiva, imprudente y todo tipo de cosas. ¿Eso significa que no te dejará ser la directora del orfanato? Las caras de Lutz y Gil se nublaron de preocupación. Apresuradamente sacudí mi cabeza. No, él me dio permiso. Soy la directora del orfanato ahora. El taller de Main estará bien. Es solo que siento que estoy destinado a hacer enojar a la gente donde quiera que vaya. Eso es exactamente lo que haces, Main. Lutz dejó caer una mano sobre mi cabeza con una sonrisa. Había una cosa más que tenía que hacer antes de poder comenzar a arreglar el orfanato de verdad. Tenía que hablar con Delia. Su trabajo consistía en filtrar información sobre mí al sumo obispo, y necesitaba evitar que eso sucediera. Sería imposible para Delia no darse cuenta de todo lo que sucede en el orfanato, con Lutz y Beno llegando con frecuencia, los sirvientes corriendo, y así sucesivamente. Pero no quería que el sumo obispo interfiriera antes de que el taller se estabilizara. Delia dijo que quería que yo ayudara a los huérfanos si podían ser ayudados, por lo que probablemente estaba personalmente de acuerdo con mi plan. No había posibilidad de que ella dijera que estarían mejor muertos ahora que hice todos los preparativos. Entonces, decidí abrirme a Delia y preguntarle directamente. Se había calentado lo suficiente como para mencionar que se estaba reuniendo con los sirvientes del sumo obispo, por lo que probablemente sería mejor estar al frente en lugar de ocultar mi pedido en señales y eufemismos. Delia. Estoy tratando de salvar a los niños que no tienen su bautismo. No quiero que el sumo obispo se interponga en mi camino para ayudarlos. Sería muy útil si no le dijeras lo que estamos haciendo. Tú también quieres salvar a los niños, ¿no? ¿Puedo pedirte que hagas esto por mí? Delia guardó silencio por un momento, luego cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza como si recordara algo. No quiero ir al orfanato. No quiero recordar, y no quiero involucrarme. Sí, lo sé. Todo lo que necesitas hacer es pararte en la cocina y vigilar a los chefs. Solo finge que no sabes lo que está pasando. ¿Puedo pedirte que hagas eso? Era importante tener siempre a alguien vigilando a los chefs y manejando la comida, por lo que al menos uno de mis sirvientes tenía que permanecer en mis habitaciones en todo momento. Si seleccionara a Delia para que fuera esa sirvienta, no tendría que ir al orfanato. Ciertamente, me quedaré callada. Pero esto no es por tu bien, hermana Main, es por los niños. No creas que me has conquistado. Delia, mientras miraba lejos de mí con el ceño fruncido para ocultar su alivio, prometió guardar silencio sobre lo que estábamos haciendo. Solté un suspiro de alivio y también le hice una promesa a Delia. Gracias, Delia. Lo salvaré, pase lo que pase. No te pedí que hicieras eso ni nada. Pero si vas a intentarlo, bueno, ni siquiera pienses en fallar. Su actitud es un poco dura, pero supongo que puedo interpretar eso como si tuviera fe en mí. Fin.
Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.